El edificio de oficinas estaba envuelto en un inquietante silencio cuando Gabriel, un guardia de seguridad veterano, inició su turno nocturno. Había trabajado en innumerables lugares similares, pero este tenía algo peculiar que no sabía cómo explicar. Desde que empezó en el edificio hacía un mes, no dejaba de sentir una pesada sensación de vigilancia, como si los interminables pasillos de vidrio y acero fueran testigos vivos de algo que no lograba comprender. Esa noche en particular, mientras revisaba las cámaras de seguridad, notó algo extraño. Una de las oficinas en el tercer piso mostraba un tenue movimiento. Parecía que alguien se movía entre los escritorios, pero cuando cambió el ángulo de la cámara, no había nadie allí. Gabriel frunció el ceño, pensando que tal vez la resolución borrosa del monitor había jugado con su mente. Sin embargo, la curiosidad lo impulsó a subir a investigar. Al llegar, la oficina estaba desierta, como esperaba. Las luces fluorescentes titilaban ocasionalmente, lanzando sombras largas y parpadeantes que hacían que todo se sintiera fuera de lugar. Pero fue entonces cuando notó algo perturbador: los escritorios estaban organizados de una forma inusual. Las sillas estaban perfectamente alineadas frente a las mesas, pero los objetos personales, lápices, tazas de café, cuadernos, estaban dispuestos en patrones simétricos. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió regresar al monitor para seguir observando. No pasó mucho tiempo antes de que otra cámara captara movimiento, esta vez en el piso 7. Ahora no había duda, alguien o algo estaba allí. De nuevo, subió para investigar, aunque cada paso que daba resonaba en el vacío como un eco de advertencia. Cuando llegó, encontró la oficina completamente en penumbra, excepto por una única computadora encendida. En la pantalla parpadeaba un archivo abierto. Se acercó con cautela y leyó: turno nocturno, lista de personal. El archivo contenía nombres y fotos de empleados que, según la fecha, habían trabajado allí hace más de 10 años. Pero lo que lo hizo retroceder fue darse cuenta de que todas las fotos estaban tachadas con una línea roja, como si alguien los hubiera marcado. Buscó en los archivos físicos de la sala de registros para entender más. Al fondo de un gabinete, encontró un informe policial olvidado: desapariciones misteriosas, todas vinculadas al turno nocturno. Gabriel sintió que el aire se volvía más denso, como si el edificio entero lo rodeara con su presencia. Justo cuando intentaba digerir lo que había leído, un ruido lo sobresaltó: el sonido seco de una silla deslizándose por el suelo. Regresó apresuradamente al monitor de seguridad, pero las cámaras ahora mostraban algo imposible: las luces de todas las oficinas se encendían y apagaban de manera errática, y figuras oscuras se movían entre los escritorios. No eran personas, eran sombras, y parecían conscientes de que él estaba observando. Sintió un súbito frío en su nuca. Al girarse, vio algo que lo paralizó: una fila de figuras de pie en el pasillo. No tenían rostro, pero sus formas vagamente humanas estaban delineadas por una penumbra que parecía absorber la poca luz del corredor. Gabriel corrió hacia la salida de emergencia, pero la puerta no cedió. Desesperado, se refugió en la sala de seguridad y bloqueó la entrada. Cuando revisó nuevamente las cámaras, las figuras estaban más cerca, como si el tiempo y el espacio no significaran nada para ellas. Una en particular, más grande que las demás, estaba justo frente a la puerta que él había bloqueado. De repente, la electricidad del edificio se cortó, sumiéndolo en una oscuridad total. El único sonido era su respiración agitada y el eco lejano de pasos que resonaban dentro de su cabeza. En la oscuridad, Gabriel sintió algo tocar su hombro. No fue un toque humano, sino algo frío, casi gélido.
Antes de que pudiera girarse, una voz susurró en su oído, lenta y cargada de un odio indescriptible. ¿Por qué estás aquí? Al amanecer, cuando el turno diurno llegó para relevarlo, no encontraron rastro de Gabriel. La sala de seguridad estaba vacía, pero en el monitor de una de las cámaras, se veía una nueva imagen añadida al archivo de personal, la foto de Gabriel, tachada con una línea roja. Cuando los nuevos guardias llegaron al edificio esa mañana, no podían entender la sensación que flotaba en el aire. Era una tensión palpable, como si todo estuviera esperando algo. Las luces fluorescentes, parpadeando de forma intermitente, sumían los pasillos en una penumbra inquietante. La noche anterior, no había sido el primer turno en el que Gabriel había desaparecido sin dejar rastro, pero sí el más desconcertante. Mientras uno de los guardias, Tomás, revisaba las cámaras de seguridad, notó algo extraño. Aunque el edificio estaba en completo silencio, había algo que no encajaba, un archivo en la computadora de la sala de seguridad, uno que nunca había visto antes. En la pantalla, se leía, turno nocturno registro de guardias. Al abrirlo, se encontró con una lista de todos los guardias que habían trabajado en el turno nocturno a lo largo de los años. Todos tenían algo en común, una línea roja que los tachaba y una fecha al lado de su nombre. La última fecha era la de Gabriel, y al lado de su nombre, una nota escrita con urgencia decía, ya no está con nosotros. Nunca lo estuvo. Tomás sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral y decidió investigar más. Caminó por el edificio, convencido de que algo más debía haber ocurrido, algo que los registros no estaban contando. Al llegar al tercer piso, se dio cuenta de que las luces estaban apagadas, algo poco habitual. Al abrir la puerta de la sala de seguridad, notó que la computadora estaba encendida, mostrando imágenes en vivo del pasillo. Pero lo peor estaba por venir, las cámaras ya no estaban mostrando figuras oscuras o sombras inquietantes. Mostraban a los guardias desaparecidos. Todos, sin excepción, estaban allí, en los pasillos, mirando directamente a la cámara con una expresión vacía, como si estuvieran atrapados en una dimensión que no era la suya. Tomás retrocedió, horrorizado. De repente, la pantalla de la computadora parpadeó y un mensaje apareció, ¿vas a ser el siguiente? Con el corazón latiendo con fuerza, intentó escapar, pero cuando giró la esquina del pasillo, las luces se apagaron de nuevo. En la oscuridad total, oyó pasos acercándose a él, primero suaves, luego más rápidos, hasta que se detuvieron justo detrás de él. Antes de poder girarse, una mano fría y huesuda lo agarró del hombro, y una voz susurró en su oído, tan cerca que podía sentir el aliento helado. Ya nos vamos, Tomás. Bienvenido al turno nocturno. La puerta de salida, que antes estaba a solo unos pasos, ahora parecía estar a kilómetros de distancia. La habitación giró a su alrededor y, al final, Tomás se desplomó, inconsciente. Cuando despertó, la luz del día se filtraba a través de las ventanas del vestíbulo, y el reloj marcaba las 9 de la mañana. El edificio, ahora tranquilo, parecía haberlo devorado por completo. Pero en su mente, aún resonaba la misma pregunta, ¿había escapado de verdad, o estaba ahora también atrapado en la misma dimensión oscura que los demás guardias? Nadie más lo vio salir, y cuando los oficiales de policía llegaron a investigar la desaparición de Tomás, encontraron la sala de seguridad vacía, el archivo del turno nocturno abierto en la computadora. Solo faltaba un nombre, Tomás, tachado con una línea roja. Alejandro llevaba años trabajando en la empresa de logística,
un lugar donde los paquetes llegaban y se iban con rapidez. Al principio, el trabajo era monótono, pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar en él. Se había acostumbrado a la rutina, a la quietud que envolvía el edificio durante la noche, cuando el bullicio de las entregas se desvanecía y todo quedaba en silencio. No obstante, esa tranquilidad pronto se vería alterada por algo extraño. Una tarde, mientras revisaba el área de recepciones vacías, un paquete llamó su atención. No era inusual recibir paquetes sin remitente, pero este era diferente. No tenía ni etiqueta, ni dirección, ni marcas. Simplemente una caja de cartón, normal en apariencia, pero extrañamente pesada. Alejandro pensó en abrirla de inmediato, pero en ese mismo instante, las luces parpadearon y el sonido del teléfono comenzó a sonar, interrumpiendo sus pensamientos. Se apresuró a contestar, pero nadie estaba al otro lado de la línea. Al dejar el teléfono en su base, volvió a mirar la caja. Algo dentro de ella lo atrajo, pero en lugar de seguir, decidió dejarla sobre el escritorio, inquieto por la extraña sensación que la envolvía. A la mañana siguiente, cuando Alejandro volvió al trabajo, la caja seguía allí. Nadie parecía haberla tocado. Sin embargo, su impulso de abrirla seguía creciendo. Esa noche, cuando el edificio estaba completamente vacío, y la oscuridad se cernía sobre los pasillos desiertos, decidió enfrentar su curiosidad. Justo cuando iba a destaparla, las luces parpadearon una vez más. Alejandro se tensó y miró a su alrededor, pero la sala estaba vacía. Se sentó nuevamente, decidido a abrirla. Justo cuando la tapa comenzó a ceder, un ruido distante, como si alguien estuviera caminando rápidamente por el pasillo, lo distrajo. Su corazón dio un vuelco. Corrió a la puerta, pero no había nadie. Volvió a la caja, con las manos sudorosas. Al fin, la abrió. Dentro, encontró algo que no esperaba. Un antiguo peluche de su infancia, un osito de peluche con una mancha roja en su pecho, como si hubiera sido cubierto con sangre. Alejandro retrocedió, su respiración se aceleró al instante. El osito le recordaba a una tragedia de su pasado, algo que había intentado borrar durante años. Cuando tenía apenas 6 años, su hermana pequeña había desaparecido de forma misteriosa, y él, en un arranque de pánico, había arrojado el peluche en el lago cercano, sin querer entender lo que había sucedido. Lo había olvidado, o al menos lo pensaba, hasta esa misma noche. Antes de que pudiera procesar lo que veía, la luz parpadeó de nuevo, esta vez con más intensidad. En un abrir y cerrar de ojos, la caja desapareció, junto con el peluche. Todo lo que quedaba era el eco de su propio corazón acelerado. Se levantó con rapidez, mirando a su alrededor, buscando respuestas en el vacío de la sala, pero no había ninguna. A los pocos días, comenzaron a llegar más entregas. Cada una con el mismo patrón, sin remitente, sin destinatario, y cada vez con algo que parecía conectarlo más y más con su pasado. Un par de llaves oxidadas. Una fotografía de una casa que ya no existía. Un trozo de papel con el nombre de su hermana escrito en letra infantil. Cuanto más intentaba evitarlo, más fuerte era la conexión entre las cajas y el trauma que había intentado enterrar. No podía escapar de esa retorcida cadena de recuerdos. Una noche, mientras inspeccionaba una nueva caja, comenzó a escuchar risas. Era como si el sonido viniera de lejos, pero era imposible identificar de dónde. Corrió hacia la ventana, pero el edificio estaba tan desierto como siempre. Sin embargo, al regresar a su escritorio, notó que la caja se había movido. Estaba a un lado,
y una nueva nota había aparecido en su interior: recuerda lo que has hecho. El miedo comenzó a apoderarse de él. Cada vez que se acercaba a una nueva caja, no podía evitar sentir la presión de las voces, como si algo lo observase desde las sombras, esperando que desenterrara recuerdos que nunca debió revivir. La empresa de logística que antes le parecía tan impersonal, ahora era un lugar lleno de presencias invisibles, de ecos y susurros que solo él podía escuchar. Al principio pensó que estaba perdiendo la cordura. Pero cuando las entregas se hicieron más frecuentes, más intensas, se dio cuenta de que las cajas no eran simples objetos. Eran algo más, eran puentes a su pasado, a las decisiones que había tomado, a los secretos que había dejado atrás. Una noche, después de recibir una caja particularmente pesada, Alejandro no pudo más. Decidió abrirla de inmediato, sin esperar que algo lo interrumpiera. Dentro, encontró una cinta de vídeo, vieja y desgastada, con una etiqueta que decía: mira. Al principio dudó, pero finalmente, sin poder resistir la curiosidad, insertó la cinta en un reproductor. La pantalla se llenó con una imagen borrosa: él, siendo niño, jugando en el jardín de su casa con su hermana. Entonces, en el fondo, se escuchó un ruido. Un grito. El vídeo comenzó a saltar, mostrándole una escena que había olvidado, algo que había bloqueado de su memoria, él, mirando fijamente, en silencio, mientras su hermana caía al lago. De repente, la luz se apagó. La pantalla del televisor mostró una nueva imagen, esta vez no era él ni su hermana, sino la cara de un niño, con una expresión de angustia, y un mensaje en la parte inferior: no estás solo. Aterrorizado, Alejandro miró alrededor, pero la caja, al igual que las anteriores, había desaparecido. Sin embargo, al revisar su teléfono, encontró que tenía un mensaje nuevo. Lo abrió con manos temblorosas. Era una foto de la misma caja vacía, con un mensaje en el fondo: nos vemos pronto. Y entonces, algo más comenzó a suceder. Las entregas ya no venían por correo. Ahora, comenzaban a llegar en su propia casa. La primera vez que la caja apareció en su apartamento, Alejandro pensó que estaba perdiendo la cordura. Estaba en su cocina, preparando algo de comer, cuando de repente la vio, una caja idéntica a las que había recibido en la empresa, colocada sobre la mesa del comedor. Nadie la había dejado allí, ni el cartero, ni nadie que él conociera. Solo estaba allí, esperándole. Con el pulso acelerado y la sensación de que el aire a su alrededor se había vuelto más denso, se acercó a la caja. Ya no había dudas. Esto no era solo una coincidencia. De alguna manera, alguien o algo había encontrado su camino hacia su vida personal. Y la sensación de que cada entrega era más que solo un objeto, más que solo un recordatorio de su pasado, lo perseguía. Con manos temblorosas, Alejandro abrió la caja. Dentro, encontró una carta doblada con cuidado, escrita a mano con una caligrafía que no reconocía. La carta decía lo siguiente: Alejandro, ahora que recuerdas lo que hiciste, sabes lo que te espera. El juego no ha terminado, pero tú sí. Cuando el reloj marque las 12, las cajas no serán lo único que te llegue. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Miró el reloj en la pared, eran las 11:40 de la noche. La idea de que algo estaba por suceder lo inundó de pavor. ¿Qué quería decir con "no serás el único"? Su respiración se hizo más agitada, y al mirar fuera de la ventana, vio algo que lo heló, una sombra al borde de la acera, cerca de su puerta, como si alguien lo estuviera observando. El miedo se apoderó de él por completo. Estaba atrapado.
Pensó en huir, en salir corriendo, pero algo le detenía. Sabía que no importaba a dónde fuera, no podría escapar. La caja lo había encontrado. El juego había comenzado, y no podía negarse a su destino. El reloj avanzó rápidamente, y el sonido de la campanada de medianoche resonó en sus oídos, como si todo el edificio hubiera quedado en silencio absoluto, esperando algo terrible. De repente, la puerta de su apartamento se abrió de golpe, sin que él la tocara. No era el viento, no era un error. Alguien estaba dentro. Con el corazón palpitante, Alejandro se levantó y caminó hacia la puerta. La oscuridad lo envolvía mientras avanzaba hacia el pasillo, pero cuando miró al frente, lo vio. Un niño, parado en la entrada, mirando fijamente hacia él con una expresión vacía en su rostro. El niño no decía nada, solo observaba. Era el mismo niño que había visto en la cinta de vídeo, el mismo niño de la fotografía. Estaba allí, como si hubiera salido directamente de sus recuerdos. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el niño sonrió de una manera antinatural. Era una sonrisa amplia, llena de dientes afilados, y su voz, al principio suave, comenzó a resonar en la oscuridad con un tono perturbador. Ya llegamos, Alejandro. Es hora de terminar lo que empezaste. En ese momento, la caja apareció de nuevo, flotando en el aire, como si tuviera vida propia. Lentamente, se acercó a Alejandro. Pero esta vez, no estaba vacía. Dentro, había algo que lo hizo temblar, una foto reciente de su hermana, la misma que había desaparecido cuando él era niño. En la imagen, ella estaba en el borde del lago, exactamente como él la recordaba. Y en la esquina de la foto, una fecha, mañana. Con un estremecimiento, Alejandro comprendió lo que estaba sucediendo. La caja no solo le traía objetos del pasado, sino que también le mostraba lo que sucedería, lo que él había olvidado o querido ignorar. Su hermana no había muerto, no había desaparecido, sino que había quedado atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte, y ahora él estaba destinado a encontrarla, o sufrir las consecuencias. Pero algo más comenzó a suceder, algo que no esperaba. El niño dejó de sonreír y su rostro se desfiguró, convirtiéndose en una máscara de desesperación. Los ojos se abrieron de par en par, y la boca se abrió en un grito silencioso, como si estuviera tratando de advertirle. La caja se deslizó hacia Alejandro, y la última imagen que vio antes de desmayarse fue el rostro de su hermana, pero esta vez, estaba señalando hacia el fondo oscuro del lago. Cuando despertó, el apartamento estaba en completo silencio. La puerta estaba cerrada, pero la caja ya no estaba. Ni el niño, ni la imagen de su hermana. Todo había desaparecido. Sin embargo, la foto que había visto seguía grabada en su mente, y la sensación de que algo, o alguien, estaba más cerca que nunca, le acompañó en cada paso. Esa noche, en la oscuridad de su habitación, un sonido llegó hasta sus oídos, el tintineo de un paquete siendo colocado sobre su mesa. Con el corazón en la garganta, Alejandro se levantó y se acercó a la mesa. La caja estaba allí de nuevo, y esta vez, estaba marcada con una palabra que lo paralizó. Es hora. Y sin poder evitarlo, supo que el ciclo nunca terminaría. Las entregas continuarían, y lo que había comenzado con una caja vacía, ahora era una cadena que lo arrastraba al abismo de su propio terror. Lucas llevaba 6 meses trabajando en el call center. Al principio, todo era rutina, llamadas, quejas,
problemas técnicos, algunos clientes satisfechos, otros más difíciles de tratar. Como todo trabajo en ese ambiente, la monotonía se apoderaba de él después de unas semanas. Sin embargo, algo sucedió una noche que cambiaría su vida para siempre. Era un turno común y corriente. El edificio estaba en silencio, excepto por el murmullo de los teclados y los murmullos de los pocos empleados que aún estaban allí a altas horas. Lucas se acomodó en su silla, ajustando los auriculares y conectándose al sistema para comenzar con las llamadas entrantes. Pronto, una línea iluminó en su pantalla. Un número que no reconocía. Decidió contestar. «Buenas noches, le habla Lucas, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo con una sonrisa automática, ya acostumbrado a la rutina. Al principio, todo parecía normal. Una voz grave, masculina, al otro lado de la línea comenzaba a exponer un problema técnico con su cuenta. Pero, poco a poco, la conversación tomó un giro inquietante. La voz, aunque suave y calmada, empezó a mencionar detalles sobre Lucas que él no había compartido con nadie. Empezó a hablar sobre su vida personal, mencionando a su madre, a su hermano menor y hasta su mascota que había perdido años atrás. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó, sorprendido, tratando de mantener la calma. La respuesta llegó con una frialdad escalofriante. «Tuve tiempo de saberlo». «¿Recuerdas el accidente de tu hermano? Aquella noche en que la policía te dio la noticia. Siempre me he preguntado cómo fue que soportaste ese dolor. Aunque la verdadera pregunta es, ¿por qué te metiste en esto, Lucas? Sabes que nunca debería haber pasado». El tono de la voz ya no era simplemente desconcertante, sino absolutamente macabro. Lucas se sintió invadido por una ola de frío, como si la oscuridad se hubiera colado en la sala. El sudor comenzó a empañar su frente mientras la llamada continuaba. «¿Qué quieres de mí?». Lucas intentó mantener la compostura, pero su voz vaciló. La respuesta fue una risa baja, casi inaudible, pero suficiente para que el escalofrío lo recorriera entero. «Lo sabes muy bien. Solo estoy aquí para recordarte lo que hiciste, lo que no pudiste evitar. Pero ya no puedes escapar, Lucas. Ni tú, ni nadie». La línea se cortó de repente, dejando a Lucas solo en la oscuridad, respirando con dificultad. Durante un par de segundos, el silencio fue absoluto. No hubo más llamadas, no hubo más voces. Solo el sonido de su respiración entrecortada y su pulso acelerado. Convencido de que había sido una broma de mal gusto, o tal vez un fallo técnico, Lucas decidió investigar un poco. Abrió el sistema para ver los detalles de la llamada. Al principio, esperaba encontrar algo común, un número desconocido, un error en la base de datos. Pero lo que encontró lo dejó paralizado. La línea que había recibido la llamada estaba registrada bajo el nombre de David Ríos, un empleado de la empresa que había trabajado allí años atrás. Pero eso no fue lo más inquietante. Lo que realmente lo dejó sin aliento fue la fecha de su muerte. Había muerto en un accidente automovilístico mientras trabajaba en un turno nocturno, exactamente el día de su muerte, 2 años antes. Su mente comenzó a girar con rapidez. David Ríos había estado muerto por años, y esa línea había estado vacía desde su accidente. ¿Cómo podía ser que la llamada proveniera de ahí? ¿Y cómo era posible que esa voz supiera cosas tan personales de él? Algo no encajaba. En ese mismo momento, el teléfono volvió a sonar. Lucas miró la pantalla, el mismo número desconocido. Una sensación de terror lo invadió, pero al mismo tiempo,
la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo lo impulsó a contestar. ¿David?, preguntó con voz temblorosa, incapaz de resistir la curiosidad. La respuesta llegó en un susurro, tan clara como si la persona estuviera justo al lado de él. ¿Lo recuerdas? Lo que hiciste esa noche, todo lo que pasó. ¿No lo recuerdas, Lucas? No es un accidente, nunca lo fue. Estás atrapado en la misma rueda, sin salida. Lucas se tambaleó hacia atrás, casi cayendo de su silla. Las luces del call center comenzaron a parpadear. Con los auriculares aún puestos, trató de desconectarse, pero el sistema parecía no responder. La pantalla de su computadora parpadeó, y de repente, apareció un mensaje en rojo brillante: «Estás aquí por una razón». Desesperado, Lucas intentó buscar la forma de salir del sistema, pero todo parecía estar fuera de control. Fue entonces cuando recordó que, en sus primeros días en la empresa, se había hablado de un misterioso empleado llamado David Ríos, quien siempre era mencionado en las leyendas del lugar. Se decía que David había muerto en circunstancias extrañas durante su turno de trabajo, y que nunca se encontró una explicación clara sobre su muerte. Algunos incluso murmuraban que su espíritu seguía merodeando por el call center, atrapado en el sistema, buscando venganza o simplemente continuar su trabajo sin descanso. En ese momento, Lucas sintió un frío insoportable, como si algo se estuviera acercando, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Intentó apagar la computadora, pero sus manos temblaban tanto que no podía. Fue entonces cuando la pantalla se iluminó con una imagen perturbadora, una fotografía antigua, de una fiesta de Navidad en el call center, con todos los empleados reunidos sonriendo. En la esquina de la foto, sin embargo, había algo que Lucas no había visto antes: la figura de un hombre, encapuchado, cuya cara estaba completamente distorsionada, y al pie de la foto, el nombre, David Ríos, escrito con tinta borrosa. La llamada volvió a sonar. Pero esta vez, no era David quien hablaba. Estás tan cerca, Lucas. Tan cerca de entenderlo. Solo necesitas mirar lo que está frente a ti. Lo que nunca has querido ver. En ese preciso instante, las luces se apagaron por completo, sumiendo la sala en una oscuridad absoluta. Desde su asiento, Lucas pudo escuchar un susurro bajo, muy cerca, como si alguien estuviera justo a su lado. Nunca escaparás de lo que ya has hecho. Lo que nos hiciste. La llamada se cortó abruptamente. El silencio, denso y opresivo, lo envolvió. Pero Lucas ya no sentía miedo. Sentía algo mucho más aterrador, una certeza. Sabía que, de alguna manera, él también estaba atrapado en ese lugar. Las voces, las llamadas, las pantallas, todo apuntaba a lo mismo. Algo había ocurrido, algo que no podía recordar. Algo que nunca debería haber hecho. De repente, la computadora se encendió nuevamente por sí sola, y apareció un nuevo mensaje: «Es tu turno, Lucas». Y en ese momento, supo que no había escapatoria. El corazón de Lucas latía con fuerza, golpeando su pecho como un tambor frenético. El aire en la oficina estaba espeso, impregnado con un frío sobrenatural. La pantalla de la computadora brillaba en la oscuridad, el mensaje «Es tu turno, Lucas», parpadeando en rojo intenso. La voz que había escuchado al otro lado de la línea seguía retumbando en su mente, como un eco perturbador. Nunca escaparás de lo que ya has hecho. Lo que nos hiciste. Sintió que el peso de esas palabras lo oprimía, como si algo invisible lo estuviera envolviendo. Miró a su alrededor, pero la oficina estaba vacía,
solo las sombras lo rodeaban. Cada rincón parecía más oscuro que el anterior, y un susurro inquietante comenzó a llenar el aire. No estaba solo. Desesperado, intentó desconectar el sistema, apagar la computadora, huir, pero sus manos temblaban y no podía lograrlo. Fue entonces cuando la pantalla de la computadora comenzó a distorsionarse, y de repente, la imagen de David Ríos apareció en ella. Su rostro estaba desfigurado, como si fuera una fotografía vieja que se estuviera descomponiendo. Sus ojos parecían vacíos, pero su boca se movió, pronunciando palabras que Lucas no podía entender al principio. «Es hora de reemplazarlo», dijo la voz de David, profunda y gélida, arrastrándose por la garganta de Lucas como un susurro que provenía de todas partes a la vez. «El ciclo nunca termina. Siempre habrá uno como tú. ¿Lo recuerdas, Lucas?». Las luces del call center comenzaron a parpadear violentamente, como si el lugar estuviera sufriendo algún tipo de distorsión dimensional. El sonido de las teclas presionadas por sí solas llenaba el aire, creando una melodía disonante y caótica. Lucas miró hacia su teléfono, pero la línea seguía activa. El número desconocido seguía parpadeando, y al contestar, una voz ya no reconocible al otro lado habló. «Lo que hiciste, fue inevitable. Todo esto es parte del plan. No lo entendías entonces, pero ahora lo sabes. Estás atrapado». En un intento frenético por comprender lo que estaba sucediendo, Lucas revisó los registros de la llamada y encontró algo aún más perturbador: la dirección de su casa, sus familiares. Cada detalle de su vida había sido registrado en la línea de David, pero lo más inquietante era la fecha. Esa llamada había sido registrada hace 3 años, exactamente el día de su primer turno. La conexión fue inmediata. Estaba reviviendo la historia de David. Había sido el siguiente en la cadena. La llamada, el accidente, el ciclo. Un nuevo recluta, atrapado en una eternidad de llamadas sin fin. De repente, la pantalla de la computadora se apagó y todo se sumió en la oscuridad. Lucas pudo escuchar el sonido de pasos lejanos, acercándose a él, pero no podía ver nada. Un susurro, suave y casi inaudible, llegó a su oído. «Bienvenido a tu nuevo turno, Lucas». Al volverse, vio la sombra de una figura que se desmaterializaba lentamente en la penumbra. David. La figura se acercó sin prisa, flotando a través del aire, como si no tuviera cuerpo. Sus ojos vacíos se clavaron en Lucas, y una sonrisa macabra apareció en su rostro distorsionado. «Siempre hay un nuevo recluta. Alguien tiene que ocupar mi lugar. Ahora, es tu turno». Lucas intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. No podía moverse, su cuerpo estaba paralizado, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Sintió la presencia de más figuras alrededor de él, sombras que se materializaban lentamente, todas con los rostros distorsionados de antiguos empleados que, como David, ya no eran humanos, pero seguían atrapados allí, condenados a trabajar en ese lugar, haciendo llamadas eternamente. La última imagen que vio antes de perder el sentido fue la de su propio rostro en la pantalla de la computadora, reflejado en la distorsionada foto de la plantilla del call center. Estaba allí, rodeado por los mismos ojos vacíos de todos los que habían sido reclutados antes que él. Él había pasado a ser el nuevo David. Cuando despertó, la pantalla estaba apagada, y el edificio estaba en completo silencio. Pero algo era diferente. Lucas estaba sentado frente a su estación, con la computadora encendida, las luces brillando sobre él. Su turno había comenzado, y la pantalla le mostró una nueva llamada entrante.
El número era desconocido. Con un miedo palpable, Lucas levantó el auricular, pero antes de que pudiera decir algo, una voz al otro lado de la línea, tan familiar y distante al mismo tiempo, habló con un tono que lo heló por completo. Bienvenido, Lucas. ¿En qué puedo ayudarte? Él sabía que no podía escapar. Era el nuevo recluta. Y ahora, estaba atrapado en el ciclo que nunca terminaría. Al principio, Pedro no pensó mucho en los rumores. Cada oficina tenía su propia leyenda urbana, y este no parecía diferente a los que había escuchado en otros trabajos: un escritorio maldito, con una historia oscura, y las advertencias de los compañeros que sugerían evitarlo a toda costa. La primera vez que entró en la oficina, ya estaba ocupada casi en su totalidad, pero hubo algo que llamó su atención. Al fondo, junto a la ventana, había un escritorio vacío, cubierto con una capa de polvo, pero con una silla perfectamente colocada, como si hubiera sido preparada para alguien. Nadie parecía querer acercarse a él. Ese es el escritorio de Víctor, le había dicho su compañero, Carlos, en tono de voz bajo y cauteloso, como si estuviera compartiendo un secreto macabro. Nadie se atreve a sentarse allí. Se rumorea que quienes lo hacen, bueno, su vida se convierte en un desastre. Muchos de los que lo usaron terminaron mal: accidentes, problemas personales, todo tipo de cosas horribles. Pedro había sonreído, pensando que era solo una superstición tonta, algo que todos los nuevos empleados escuchan en sus primeros días para asustarlos. Lo ignoró. No creía en esas cosas. Sin embargo, el destino lo había llevado allí. Un lunes por la mañana, Pedro llegó tarde, como siempre. Su jefe le había asignado el único escritorio disponible, el temido escritorio de Víctor. Al principio, todo parecía normal. La silla era cómoda, la vista desde la ventana era tranquila, y el aire acondicionado funcionaba perfectamente. Durante los primeros días, Pedro no notó nada fuera de lo común. Pero, poco a poco, comenzaron a suceder cosas extrañas. El primer incidente ocurrió una semana después de que Pedro comenzara a trabajar allí. Había estado organizando unos documentos importantes para una presentación, pero cuando se sentó a retomarlos, descubrió que faltaban varias páginas clave. Lo primero que pensó fue que había sido un simple error de organización. Sin embargo, las páginas desaparecieron sin dejar rastro, y nunca más las encontró. El siguiente problema llegó en forma de una llamada. Estaba en medio de una conversación telefónica cuando, de repente, su computadora comenzó a emitir ruidos extraños, como si estuviera recibiendo miles de mensajes de correo. Pedro cerró los programas, pero la pantalla continuaba parpadeando. Con horror, vio cómo se abrían correos electrónicos con mensajes que no había enviado, todos ellos con palabras crípticas y amenazas vagas. Vas a perderlo todo, estás atrapado aquí, Pedro. Intentó ignorarlos, pensando que tal vez se trataba de un virus informático, pero los mensajes se seguían repitiendo. La sensación de incomodidad creció cuando descubrió que los correos provenían de una dirección desconocida, sin remitente visible, solo con el nombre de El Vigilante. A medida que pasaban los días, los incidentes se intensificaron. Pedro comenzó a sufrir pequeños accidentes en la oficina, tropezó con cables, derramó café sobre documentos importantes, y en varias ocasiones se cortó los dedos con el borde de las carpetas. Al principio, pensó que solo era torpeza de su parte, pero algo no se sentía bien.
Cada vez que se acercaba al escritorio, una sensación de malestar lo invadía, como si algo estuviera observándolo. Una tarde, mientras revisaba unos archivos en el cajón del escritorio, Pedro encontró algo que lo dejó helado. En el fondo del cajón, envuelto en una vieja servilleta, había un pequeño diario de cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Sin pensarlo, lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de notas aparentemente inocentes, pero a medida que avanzaba, las palabras se volvían más desesperadas. Eran las notas de Víctor, el antiguo empleado que, según los rumores, se había quitado la vida en ese mismo lugar. Su escritura era temblorosa, llena de tachaduras y palabras ilegibles. Pedro leyó con atención. Sé que no puedo seguir así, que algo me está siguiendo. No puedo dormir. Cada vez que me siento en este maldito escritorio, siento que algo se apodera de mí. Mi mente se nubla, mi vida se deshace. Perdí mi familia, mi trabajo, mi razón de vivir. El escritorio me está controlando. No sé cuánto más podré resistir. A medida que avanzaba, las palabras se volvían cada vez más aterradoras. El vigilante siempre está observando. El escritorio tiene ojos. No te atrevas a quedarte mucho tiempo. Nadie puede salir ileso de aquí. No puedes escapar. Algún día, perderás todo como yo lo hice. El escritorio te tiene. Ya no hay vuelta atrás. Pedro sintió un sudor frío recorrer su cuerpo mientras leía. Su corazón latía desbocado, y un peso en su pecho lo hizo sentir como si no pudiera respirar. Al levantar la vista del diario, miró a su alrededor y vio que la oficina parecía más sombría, más densa, como si la luz misma se estuviera apagando. Esa noche, mientras se preparaba para marcharse, vio algo que lo paralizó. En la pantalla de su computadora, una ventana emergente apareció de repente, con un mensaje que no podía ignorar. Te estoy observando. No te atrevas a huir. Pedro intentó apagar el ordenador, pero la pantalla no respondía. Con el rostro empapado en sudor, se levantó del escritorio, decidido a irse, pero algo lo detuvo. La silla se movió por sí sola, deslizándose hacia él, como si lo invitara a sentarse. Al principio, pensó que era el cansancio, pero el miedo pronto lo envolvió. La silla siguió avanzando hacia él, como una entidad con voluntad propia. Con terror en los ojos, Pedro intentó escapar, pero sus piernas no respondían. Se sintió como si estuviera atrapado, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando al escritorio. Finalmente, cuando logró llegar a la puerta, giró la llave y salió disparado al pasillo, temblando incontrolablemente. Pero algo seguía persiguiéndolo. Esa noche, en su apartamento, Pedro no pudo dormir. Su mente seguía atormentada por las palabras del diario y los extraños sucesos que habían comenzado a ocurrir en la oficina. Pero, lo peor de todo, fue la sensación de que algo había cambiado en él, como si el mal que había impregnado ese escritorio ahora estuviera dentro de él. A la mañana siguiente, cuando volvió al trabajo, el escritorio estaba vacío. Nadie había tocado nada, pero la silla seguía perfectamente colocada, como si estuviera esperando a su próximo ocupante. Pedro, ahora completamente convencido de que el escritorio estaba maldito, decidió investigar más a fondo sobre el pasado de Víctor. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Víctor no era el primer empleado que había terminado su vida en ese lugar. Otros antes que él habían caído víctimas de la maldición, y sus nombres se encontraban enterrados en los registros antiguos de la empresa. Lo que Pedro no sabía era que el ciclo continuaba. El escritorio
siempre esperando, siempre reclamando a nuevos incautos, ya había puesto sus ojos en él. La última entrada en el diario de Víctor decía: nunca hay un escape. El escritorio tiene hambre. Algún día, serás tú quien ocupe este lugar. Y, de alguna manera, Pedro ya sabía que su destino estaba sellado. Esa misma noche, Pedro no pudo apartarse de los pensamientos oscuros que se arremolinaban en su mente. El escritorio parecía haberse apoderado de su mente de una forma aterradora. Sabía que algo estaba mal, pero no podía detenerlo. La sensación de ser observado lo perseguía incluso en su apartamento. A pesar de que intentó descansar, su cuerpo no encontraba consuelo, y los ecos de las palabras de Víctor seguían resonando en su cabeza, como un murmullo constante. El escritorio tiene hambre. Despertó sobresaltado, sudoroso, a las 3 de la mañana. Había tenido un sueño, o más bien, una pesadilla. En su sueño, estaba de nuevo en la oficina, sentado en ese escritorio maldito. Pero esta vez, algo había cambiado. La silla no estaba vacía, no estaba quieta como antes. La figura de Víctor estaba allí, mirándolo fijamente, con los ojos vacíos y la sonrisa torcida. Pedro intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Se sentó en la silla como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. Los documentos en su escritorio comenzaron a moverse solos, las hojas se deslizaban con rapidez y formaban una espiral que subía hasta el techo, como si fueran absorbidas por un torbellino. De repente, la puerta de la oficina se cerró con estruendo, y el aire se volvió espeso. La sensación de estar siendo vigilado se intensificó hasta el punto de que Pedro podía escuchar una respiración detrás de él. Cuando se dio vuelta, no había nadie, pero la silla que ocupaba ahora estaba rodeada por una sombra oscura, una figura que parecía desmaterializarse en el aire. Pedro despertó de golpe, jadeando, con el corazón a punto de estallar. No sabía si lo que había experimentado era real o solo el resultado de su mente sobrecargada. Pero cuando miró a su alrededor, algo lo paralizó. En su mesa de noche, sobre la pila de papeles, había una vieja foto enmarcada. La foto mostraba a un joven hombre, con una expresión triste, sentado frente a un escritorio. Pedro reconoció la imagen de inmediato. Era Víctor, el anterior ocupante del escritorio maldito. Pero lo inquietante no era la foto en sí, sino el hecho de que en el reflejo del vidrio se veía algo más, una figura oscura, casi imperceptible, de pie detrás de él. Con el corazón acelerado, Pedro la apartó y miró alrededor. La casa estaba en completo silencio. Sin embargo, una sensación opresiva se instaló en su pecho, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Miró la hora, eran las 3:33 de la madrugada. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar. Un número desconocido, y un escalofrío recorrió su espalda. Con manos temblorosas, levantó el auricular, sabiendo en lo más profundo de su ser que lo que estaba por escuchar cambiaría su vida para siempre. Pedro, ¿sabes lo que tienes que hacer?, dijo una voz rasposa, que no era humana, una mezcla entre susurros y ecos. Era la misma voz que había escuchado en su sueño, en su pesadilla. Tienes que regresar. La llamada se cortó abruptamente. Sin pensarlo, Pedro se levantó de la cama, su cuerpo moviéndose como si fuera controlado por una fuerza externa. La sensación de ser arrastrado hacia la oficina era tan fuerte que no pudo resistirse. No importaba lo que hubiera sucedido, ya estaba demasiado cerca del abismo. Tomó su abrigo y salió de la casa sin mirar atrás. La oficina estaba vacía cuando llegó, la luz tenue de los pasillos iluminaba el lugar,
pero todo estaba en silencio. Sin embargo, en el aire flotaba una presencia, una opresión que lo invadió de inmediato. El escritorio de Víctor lo esperaba, perfectamente ordenado, como si lo estuviera llamando. La silla, ahora, estaba ligeramente inclinada hacia atrás, como si alguien estuviera esperando. Pedro sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía lo que tenía que hacer, aunque lo odiaba, aunque temía que al hacerlo, se perdería para siempre. Con pasos vacilantes, se acercó al escritorio, pero al poner la mano sobre la superficie fría, todo se detuvo. Las luces parpadearon, por un segundo, la oficina se sumió en una oscuridad total. El sonido de una respiración gruesa lo rodeó, y de entre las sombras, emergió la figura de Víctor, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba ahora completamente desfigurado, cubierto de cicatrices y marcas negras, como si el tiempo lo hubiera devorado. «No puedes escapar, Pedro», dijo la figura con una voz distorsionada. «El escritorio nunca te dejará ir. Tú y yo estamos conectados. Ahora, somos uno». Pedro intentó retroceder, pero algo lo retenía, como si una fuerza invisible lo empujara hacia la silla. De repente, la figura de Víctor desapareció, y el cuerpo de Pedro se desplomó sobre el escritorio, como si la silla hubiera sido imparable. Entonces, el último mensaje apareció en la pantalla de su computadora. «El ciclo está completo. Bienvenido a tu lugar. Te estás convirtiendo en parte de la historia del escritorio. Ahora, serás quien vigile». Cuando los compañeros de trabajo llegaron a la mañana siguiente, no encontraron a Pedro. Solo quedó el escritorio, ahora con una nueva silla, perfectamente alineada. Pero al abrir la computadora, descubrieron algo extraño, un nuevo archivo en el escritorio, titulado «El nuevo recluta», y dentro, una foto de Pedro, sentado ante el escritorio, mirando directamente a la cámara con una sonrisa inquietante. El ciclo había comenzado de nuevo. Y ahora, Pedro estaba atrapado en la misma maldición, destinado a ser parte de la historia del escritorio maldito, esperando al siguiente que tomara su lugar. La mañana había comenzado como cualquier otra en la oficina central de Dynamo Corp. Los empleados se conectaban a sus computadoras desde casa, ajustando sus cámaras, preparando cafés y revisando rápidamente los correos antes de la gran reunión programada para discutir la reorganización del equipo. Todo parecía estar bajo control. La crisis económica había afectado a la empresa, y las tensiones sobre los recortes de personal y los cambios de puesto estaban a punto de ser abordadas. Celia, la gerente de recursos humanos, ya había enviado un aviso previo a todos los miembros del equipo, pidiendo que estuvieran puntuales y preparados para los anuncios importantes. Había algo en su tono que hizo que muchos de los empleados se sintieran incómodos, pero la mayoría pensó que solo era el estrés de los tiempos. A las 9 de la mañana, la reunión comenzó sin contratiempos. Las caras conocidas aparecieron en las pequeñas ventanas de Zoom, saludándose entre sí con sonrisas forzadas, intentando disimular el malestar generalizado. La compañía había estado en apuros últimamente, y nadie sabía realmente qué esperar de esa reunión. Sin embargo, a los pocos minutos de haber comenzado, algo extraño ocurrió. Mientras Celia compartía su pantalla, detallando las nuevas disposiciones de la reorganización, un cuadro negro apareció en la parte inferior de la llamada. Nadie lo había visto unirse. No había nombre, ni identificación alguna. La cámara estaba apagada, y el micrófono, también.
Nadie sabía quién era. ¿Quién es este?, preguntó Javier, el director de marketing, frunciendo el ceño. No veo que esté en la lista de participantes. Celia miró rápidamente la lista de asistentes y confirmó que no aparecía. Intentó quitar al desconocido, pero no pudo. A pesar de sus intentos de eliminarlo de la llamada, el extraño permaneció allí, en silencio, observando. Probablemente un error del sistema. Intentaré expulsarlo, dijo Celia, nerviosa, mientras hacía clic en la opción para eliminar al extraño. Pero antes de que pudiera presionar Enter, algo mucho más extraño sucedió. La pantalla de todos los participantes comenzó a parpadear, y los sistemas de vídeo de la llamada empezaron a fallar. Los rostros de los empleados se distorsionaron y se congelaron, la conexión a Internet comenzó a cortarse, y de repente, todos los sistemas de la empresa, desde los correos electrónicos hasta los documentos compartidos, se colapsaron. Un silencio sepulcral llenó la llamada, solo interrumpido por los ruidos de teclados y ratones intentando restablecer la conexión. Nadie podía acceder a sus archivos o sistemas. Nadie podía hablar, ni escuchar, excepto por el sonido escalofriante de un susurro bajo proveniente de la computadora central. A los pocos segundos, todos los participantes fueron desconectados de la reunión, y una página en blanco apareció en la pantalla, como si hubiera tomado el control total de las cuentas corporativas. En la parte superior, en letras rojas y gruesas, decía, no intenten salir. Cuando finalmente pudieron reconectarse, el extraño ya no estaba, pero la atmósfera había cambiado. La pantalla de todos los empleados parpadeaba una vez más, y esta vez, los nombres en la lista de participantes no coincidían con los de antes. La cuenta de Dynamo Corp parecía haber sido manipulada. De repente, todos comenzaron a recibir un correo electrónico en sus bandejas de entrada. El mensaje era inquietante, provenía de sus propias cuentas corporativas, como si alguien más estuviera usando sus credenciales. Cada correo era diferente, pero todos tenían un mensaje común. Sé lo que piensas hacer. No será tan fácil escapar. Tú no puedes dejar Dynamo Corp, y si lo intentas, sufrirás las consecuencias. El pánico se desató entre los empleados. Algunos intentaron cerrar sus cuentas, pero al hacerlo, la página de inicio de la empresa se mantenía activa, con la advertencia en la parte superior de la pantalla. Los correos no dejaban de llegar, y el sistema parecía completamente fuera de control. ¿Qué está pasando? ¿Quién está hackeando nuestras cuentas?, gritó Javier, el director de marketing, mirando su pantalla, su rostro pálido de terror. Celia, ¿qué está sucediendo?, llamó Marta, una de las asistentes de la oficina de finanzas. ¿Es una broma? ¿Es el servidor de la empresa comprometido? Pero Celia no sabía qué responder. De repente, el sistema de videoconferencia se reactivó y, para horror de todos, la imagen de la reunión volvió a aparecer en sus pantallas. El extraño ya no estaba, pero los rostros de sus compañeros se distorsionaron, como si las cámaras mostraran algo completamente diferente, como si algo los estuviera observando. En ese momento, un nuevo correo llegó. Esta vez era diferente. Era un mensaje sin remitente, simplemente con el asunto. La última reunión. Celia, temblando, abrió el mensaje. Las palabras eran frías y directas. Si algún miembro del equipo decide renunciar o intentar dejar la empresa, las consecuencias serán severas. No se puede escapar. Los que permanecen serán recompensados, pero aquellos que elijan huir no volverán a ser los mismos. Unos segundos después, los sistemas de la empresa colapsaron nuevamente,
esta vez de manera definitiva. Los correos de amenaza desaparecieron de inmediato, pero algo aún más extraño comenzó a suceder. Las ventanas de la videollamada mostraron las mismas caras de sus compañeros, pero algo estaba profundamente mal en ellas. Sus ojos parecían vacíos, sus sonrisas forzadas, como si sus rostros estuvieran siendo manipulados por algo que no comprendían. En la pantalla de Celia apareció una figura borrosa, de pie, observando desde la oscuridad. No era un ser humano, su forma distorsionada era completamente ajena a lo que ellos conocían. El último mensaje es este, susurró la figura. Si alguna vez intentan dejar Dynamo Corp, estarán atrapados para siempre. La llamada se cerró abruptamente, y todos los empleados fueron desconectados. Los sistemas estaban ahora fuera de servicio, y la empresa parecía haberse desvanecido del mapa. Nadie podía comunicarse con la oficina central, y los correos cesaron de llegar. Esa noche, los empleados comenzaron a recibir nuevos correos, pero esta vez, las cuentas corporativas ya no existían. Sus direcciones personales, sus vidas privadas, todo había sido invadido. Los correos venían con un solo mensaje, siempre el mismo. Estamos observando. Todos somos parte de Dynamo Corp ahora. Quienes intentaron huir, desaparecerían. Aquellos que aceptaran continuar con la empresa, ya no sabían si realmente estaban tomando decisiones propias, o si simplemente estaban siendo manipulados por fuerzas mucho mayores, fuerzas que se habían apoderado de su existencia. La última reunión había marcado el principio del fin. Y la empresa ya no era solo una oficina. Era un lugar donde el control no lo tenían los humanos, sino algo mucho más antiguo y peligroso, que había encontrado su nuevo campo de juego. Los que se quedaran jamás podrían salir. El caos que se desató tras la última desconexión fue indescriptible. Los empleados se quedaron mirando sus pantallas, las manos temblorosas y los corazones desbocados. Nadie sabía qué hacer, pero todos sentían la presión en el aire, como si un peso invisible les aplastara el pecho. Al principio, todos intentaron reiniciar sus computadoras, conectarse de nuevo, y hacer llamadas para entender qué había sucedido. Pero cuando intentaron acceder al sistema, descubrieron que ya no podían. Los servidores de la empresa no respondían. Fue entonces cuando un correo nuevo apareció en todas las bandejas de entrada. Esta vez, era diferente. No venía desde sus cuentas de Dynamo Corp, sino desde un remitente desconocido, el vigilante. El asunto era claro y aterrador. Este es el comienzo de todo. Al abrirlo, los empleados vieron un solo mensaje. Los que permanecen, son míos. Los que intentan irse, lo lamentarán. Nadie escapa de lo que está por venir. La advertencia era simple y aterradora. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo, pero todos sentían que algo oscuro se estaba acercando. La sensación de estar siendo vigilados no desapareció, y con cada minuto que pasaba, el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. Pero fue Celia, la gerente de recursos humanos, quien fue la primera en recibir una llamada. El número que apareció en su pantalla no era de un colega, ni de un supervisor. Era desconocido. Sin pensarlo, contestó, tratando de mantener la calma, pero lo que escuchó la dejó helada. Celia, ¿crees que esto es solo un juego? ¿Crees que puedes escapar? La voz era profunda y resonaba en sus oídos, como si viniera desde algún lugar lejano, pero al mismo tiempo, tan cerca, como si estuviera en su propia cabeza. La voz no era humana. Era algo más, algo que había estado esperando durante mucho tiempo.
¿Quién eres?, preguntó Celia, intentando disimular el miedo en su voz. Pero la respuesta no la tranquilizó en absoluto. Soy la sombra que se oculta detrás de todo lo que crees saber. Soy la razón por la que Dynamo Corp sigue existiendo, aunque pienses que ya no lo hace. Estoy en los cimientos, en cada rincón. Y tú, Celia, has comenzado a descubrirlo. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Celia sintió como la habitación a su alrededor se volvía opresiva, más oscura, como si las paredes se acercaran lentamente. Cada paso que daba hacia su escritorio parecía ser observado por algo que no podía ver. Los otros empleados, aún aterrados, comenzaron a recibir llamadas similares. Mientras tanto, Javier, el director de marketing, intentó forjar una solución técnica, un intento desesperado por restablecer la conexión a la red de la empresa. Usó sus conocimientos de informática, creyendo que si lograba hackear los servidores, podría restaurar el acceso. Pero cuando lo intentó, su computadora comenzó a fallar de manera extraña. Las teclas se presionaban solas, las ventanas se abrían y cerraban sin control. De repente, el cursor se detuvo en una carpeta secreta, que jamás había visto en su equipo. La carpeta se llamaba El Proyecto Final. Dentro, había un archivo titulado El Despertar. Al hacer clic, una serie de imágenes comenzaron a cargar, imágenes distorsionadas y aterradoras. Eran fotografías de empleados anteriores de Dynamo Corp, pero con detalles macabros, ojos vacíos, sonrisas desfiguradas, y algunos de ellos parecían estar sufriendo en el momento de la foto. Javier sintió un sudor frío en su frente cuando se dio cuenta de que muchos de esos rostros pertenecían a aquellos que ya no trabajaban en la empresa. Algunos de ellos habían desaparecido misteriosamente. En ese instante, la pantalla se apagó. Una voz grave y distorsionada emergió de los altavoces. ¿Vas a intentar escapar también, Javier? Eso nunca será una opción. Todos somos parte de Dynamo Corp ahora, y tú no eres la excepción. La conexión se cortó abruptamente, y Javier quedó inmóvil, paralizado por el miedo. No podía entender qué había sucedido, pero algo dentro de él le decía que Dynamo Corp no era una empresa común. Algo oscuro y malévolo se estaba apoderando de todo, y ya no era posible escapar. A medida que los demás empleados se iban conectando y recibiendo los mismos mensajes perturbadores, Celia empezó a recordar las antiguas leyendas que habían circulado en la oficina durante los primeros días de la empresa. Historias que hablaban de una entidad, un ser que se alimentaba de la desesperación y la corrupción de las almas atrapadas en la red de Dynamo Corp. La empresa, según los rumores, había sido fundada sobre pactos oscuros, en los que los fundadores habían sellado un acuerdo con una fuerza desconocida, algo que les otorgaba prosperidad a costa de las almas de los empleados. Ahora, esa fuerza se había despertado, y el destino de los empleados estaba irremediablemente sellado. En un intento desesperado por encontrar una salida, Celia, Javier y los demás decidieron investigar a fondo los registros de la empresa. Fue entonces cuando descubrieron el nombre que había estado oculto durante años, el Vigilante. Un antiguo propietario de la empresa que nunca había sido registrado oficialmente, pero cuyo legado había perdurado en las sombras de Dynamo Corp. Con cada nuevo hallazgo, la sensación de ser observados se intensificó. No estaban solos. La entidad que había estado manipulando sus vidas estaba ahora más cerca que nunca. Justo cuando pensaron que todo estaba perdido, un último correo llegó a sus bandejas de entrada. El asunto era simple, pero aterrador. Es demasiado tarde para escapar. Dynamo Corp es ahora tu hogar. No importa lo que hagan.
No pueden renunciar. Ya son míos. De repente, todas las luces de la oficina se apagaron, dejando todo en completa oscuridad. El sonido de las teclas en las computadoras de los empleados era lo único que podía oírse en la penumbra. Todos sabían que el momento había llegado. Ya no podían huir. La última reunión había marcado el final de sus vidas como las conocían. Ahora, ellos formaban parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. Y Dynamo Corp había ganado.